Bienvenidos artistas del mercado. Soy Picasso Bursátil y esto es Compresión Semanal. Como todas las semanas, el resumen de los mercados financieros más compacto. Hoy, episodio 41 del día domingo 6 de marzo del 2022. Tuvimos una semana tranquila en la bolsa de los Estados Unidos y a diferencia de otras semanas, el foco lo pusimos en otros mercados que iremos viendo en el nuevo episodio de Compresión Semanal. Gracias a todos por estar y sin más preámbulos, empecemos. Como bien decía, la semana ha sido tranquila en la bolsa americana, como bien lo podemos ver en el gráfico del Standard & Poor's. Más allá del conflicto bélico que aún continúa entre Rusia y Ucrania, que hablaremos incluso más adelante, la bolsa cierra un 1% negativo semanal. Asigno entonces la carta de el descanso. Pero a modo de seguimiento hoy les traigo el índice Russell por lo interesante de su movimiento técnico que nos puede servir de guía para planteos relacionales. Más allá de la calma del S&P, el Russell se mantiene por debajo de una zona de resistencia, la cual debe ser quebrada para poder empezar a ver planteos alcistas más consistentes. Asigno entonces la carta del terreno resbaladizo. En general, como bien decía, las market leaders también tuvieron una semana de calma, cerrando en su mayoría de neutras a levemente negativas. Más allá de eso, les traigo la market leader del ticker UNH, a la cual seguimos muy de cerca por su consistente tendencia alcista y en el día de hoy nos toca asignarle la carta del enjaulado. Federico, por otro lado, nos pidió las acciones de Meta o Facebook y es por esto que las traemos hoy a Compresión Semanal. Tengamos en cuenta que luego de grandes caídas y soportes relevantes quebrados a la baja, el seguimiento pasa por reacciones y recuperaciones de precio que aún no los vemos reflejados en el precio. Asigno la carta del aclamado por el público. Y siguiendo con los pedidos de la gente, Sebastián nos pedía las acciones de Upstart Holding del ticker UPST y realmente era un activo que no seguíamos, pero que su movimiento técnico nos llamó bastante la atención con el equipo. Luego de una gran caída cercana al 80%, el precio reaccionó en una zona clave de soporte y más allá de otros elementos, en su compresión diaria vemos un aumento de volumen en su escalada del precio. Sin lugar a dudas, asigno la carta de En la Mira. Siéntanse libres de pedir algún activo en los comentarios y vemos después si podemos ponerlo en agenda en algún episodio. Y si quieren comentar cualquier otra cosa, también será bienvenido. Aprovecho esta pausa entonces para felicitar también a los que ganaron el juego de la semana pasada, Germán y Pablo. La respuesta efectivamente era el oro y recuerden que al final del video siempre les dejo un juego con algo que haya sucedido durante el video, así también nos divertimos un rato. Termina la mini pausa y en el sector de las aerolíneas, volviendo a los análisis, seguimos de cerca un activo al cual le asignamos la carta de la doble cara y son las acciones de American Airlines, donde un posible canal correctivo se traza en el gráfico y el precio en este momento se encuentra en la base del mismo. El quiebre a la baja de una clara tendencia alcista también la seguimos de cerca. Pasando al ecosistema Bitcoin, vertiginoso movimiento pudimos observar esta semana subiendo casi un 20% y retrocediendo en su mayoría su vela semanal, pone entonces de manifiesto la zona de conflicto que representan los $40.000 que venimos hablando episodio tras episodio. El mercado de las criptomonedas continúa a la baja, pero eso no significa que perdamos de vista un mercado y dejemos de buscar oportunidades. Tanto es así que realizamos el seguimiento en varios episodios de la criptomoneda Luna y su movimiento consagró un 100% de rendimientos positivos y es por eso que esta semana le realicé el gráfico titulado To the Moon, el cual publiqué en las redes sociales Twitter e Instagram y también se los traigo hoy acá a YouTube para aquellos que no lo hayan visto. En los mercados internacionales, gran desempeño viene teniendo la Bolsa de Brasil y su ETF, el EWZ, es el claro ejemplo.
El seguimiento que le hacemos es continuo y hoy lo traemos aquí en este domingo y le asignamos la carta de muy buena compresión semanal. Fundamental el análisis de relaciones de activos en su propio mercado y es por esto que les traigo las acciones de Vale que nos pidió el Lobo del Merval en Twitter. La línea roja que se observa es una línea de contratendencia que comienza en el año 2008. Por el momento la recupera con fuerza y sus mínimos ascendentes dibuja la sonrisa en los optimistas del activo. Asigno también la carta de muy buena compresión semanal. Y en los mercados internacionales también tenemos que hablar de Rusia por su conflicto bélico con Ucrania y cómo esto viene repercutiendo además en su mercado de valores. La caída del precio es más que evidente. El ETF que caía abruptamente la semana pasada, esta semana cierra una caída de un 67% aproximadamente. Gran golpe está recibiendo Rusia en sus mercados y por ejemplo la cuenta La Ciencia de Invertir nos hablaba del activo Gazprom y solo en una semana perdía el 99% cerrando la semana en un 89% negativo. Esto sirve para poner en evidencia sobre los riesgos que implica la inversión en los mercados y lo fundamental que significa el trabajo de organización de cartera que siempre hablamos con Tenkan Trading en la academia, donde les dejamos el link en la descripción para que entren y podamos charlar de todos estos temas que tanto nos apasionan. Y esta semana en el mercado argentino nos encontramos en la mayoría de las acciones de manera lateral a levemente bajistas. Las noticias de la continuación de la guerra como muy negativa o la gran semana alcista de los commodities, que luego hablaremos como muy positiva, no ha hecho que el mercado tome una decisión certera. Como bien les decía, podemos ver el índice Merval cotizado en dólares, en contado con liquidación, un movimiento levemente alcista. Si bien vemos que está quebrando las tendencias bajistas planteadas en episodios anteriores, también no logra quebrar la zona de resistencia que venimos siguiendo. La carta asignada es la carta del paso a paso. Y el dólar contado con liquidación, o sea el dólar CCL, esta semana nos muestra el quiebre bajista de la línea de tendencia planteada en el episodio 40. Es importante entender que un quiebre de la tendencia debe ser validado en las próximas semanas. Por el momento no nos está dando ni indicios alcistas ni bajistas. A partir de la semana que viene se quitarán algunas normativas en lo que respecta a la operatoria de dólares por el mercado argentino. Momento entonces de ver cómo reaccionará el precio la semana que viene. La carta asignada es la carta de la película. Y yendo a los activos en particular, las acciones del Banco Galicia en su versión ADR casi cierra igual que la semana pasada en tono con lo que venimos comentando. Seguimiento semanal obligado, las acciones de Mercado Libre intentaron romper la primera resistencia dinámica sin poder lograrlo. Después de la gran caída desde los $2.000, por el momento seguimos en zona de rango lateral, momento entonces de mirar hacia dónde puede ir el precio. La carta asignada es la carta del enjaulado. Pero más allá de los movimientos estáticos y aburridos diría, no podemos dejar de mencionar a dos activos que están vinculados al campo y los commodities estrellas de la semana. Las acciones de Adecoagro con su ticker agro que hablábamos la semana pasada, al cual les dejo el link en la parte superior, podemos ver que logra romper la contratendencia planteada con un desempeño semanal de un 13% positivo. Gran semana para este activo y la carta asignada obviamente es la carta de muy buena compresión semanal. El otro papel estrella de la semana son las acciones de Cresud ADR con su ticker Creci con un 35% al alza, nos deja muchos elementos técnicos para hablar. Vamos a asignar la carta del estudiante y antes les dejo el link a la academia en la descripción donde realizamos el seguimiento desde el mes de noviembre pasado para comprender el por qué existía una alta probabilidad de este movimiento. Más allá de eso, podemos hablar cómo esta semana entonces la vela semanal con un incremento de volumen importante nos muestra un quiebre de la media móvil simple de 200 sesiones. Por otro lado, el retroceso previo a la salida alcista podemos ver que fue exactamente al retroceso del 61.8 de Fibonacci, siendo un movimiento técnico preciso en este activo. Los heliotistas en esta instancia plantearían una salida en cuña de onda 1 o A
con su respectivo retroceso de onda 2 o B y ahora estaría en su onda 3 o C. Tres elementos más que importantes y que los analizamos en conjunto para poder tener más elementos que nos intenten decir hacia dónde puede ir el precio, tratando de entender las probabilidades a nuestro favor. Asigno entonces además la carta de muy buena compresión semanal. Pasando al campo de los commodities, ha sido una semana con muchos movimientos en varios commodities. Dado que nos queda poco tiempo para mantenerlo compacto del episodio, pasemos a la acción. Comencemos con el análisis del petróleo, que sin lugar a dudas estuvo en boca de todos. Esta semana el precio ha cerrado una semana fuertemente alcista, dejando un 25% positivo con volumen muy fuera de lo habitual. Asigno entonces la carta del vuelo alto y vamos a seguir muy de cerca esta euforia que venimos observando en el petróleo. Esta semana en mi Twitter recordaba la publicación de la representación gráfica realizada en abril del 2020. En esa fecha el precio del futuro del petróleo llegó a cotizar a valores negativos, con una caída que había llegado a ser del 85%, y hoy podemos ver que se ha revertido completamente esta caída, siendo incluso superada, subiendo un 900% desde el mínimo de abril del 2020 a la fecha. Es importante a la hora de operar los mercados tener en cuenta los sentimientos que provocan en el ser humano las cotizaciones. En abril del 2020 era muy habitual oír que los autos iban a ser completamente eléctricos y el oro negro tenía sus días contados. Hoy podemos ver cómo el sentimiento es totalmente otro con respecto a esta materia prima. Por este motivo es importante operar con la cabeza fría y no dejarse llevar por los sentimientos de euforia y depresión que hablábamos recién. Y el commodity de la plata venimos siguiéndolo todas las semanas y esta vez podemos ver en el gráfico cómo el precio cierra la semana rompiendo levemente la contratendencia marcada. Aún por delante el precio deberá enfrentar la zona de resistencia relevante para aumentar las probabilidades alcistas. Asigno la carta del interrogante. Y tampoco podemos dejar de hablar del cobre esta semana. En el gráfico podemos ver cómo el precio quiebra la resistencia de los 810, cerrando la semana con una vela fuertemente alcista de un 9%. Asigno también entonces la carta de muy buena compresión semanal. Cerramos la semana con el semáforo amarillo, que sí que no, y en el juego de hoy les pregunto a qué activo le asignamos dos cartas. Una pista, una de las cartas era la carta del estudiante. Espero sus respuestas entonces en los comentarios y finalizamos por el día de hoy con presión semanal. No olviden suscribirse y seguirme en las redes sociales, que bastante lo estoy esperando, Twitter e Instagram si es que aún no lo hacen. Obviamente espero que comenten el video y que le den me gusta, que también se lo vamos a agradecer. Hasta acá entonces con presión semanal, espero que les haya gustado y como siempre les digo, y si no les gustó, no importa, el próximo seguro les va a encantar. Saludos, buenos trades.